Hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez y estamos en el contexto de la novena intercontinental guadalupana, este 2024, que tenemos esta inspiración guadalupana, que es los ancianos, los enfermos y los constructores de la caridad. Juan Bernardino muere el 15 de mayo de 1544, por ello es un aniversario más este año de 2024 y por eso tenemos esta inspiración guadalupana, porque estamos hablando de los ancianos que para los indígenas significaba los hombres más sabios, los hombres más que tienen toda la cultura, aquellos que son la raíz del pueblo, la tradición, aquellos que es el sostén del pueblo, lo que está bien cimentado, todo eso son los ancianos. Por eso eran tan respetados. Recuerden que los indígenas no escribían con caracteres latinos, no tenían esa forma de poder tener en su memoria esa nueva memoria por los caracteres latinos. Ya no me acuerdo de algo en mi memoria, voy, leo lo que escribí y ahí está mi nueva memoria. Sino que ese libro, vamos a llamarle así, de la sabiduría indígena, son los ancianos, porque todo lo guardaban de memoria. Claro, tienen sus códices, pero de igual forma esos dibujos no se pueden interpretar si no sabes de memoria lo que significan. Por eso la memoria entre los indígenas era tan importante. Incluso tenían técnicas para memorizar todo de una manera extraordinaria. Por eso es muy importante los ancianos y todavía los enfermos, porque los enfermos, está enfermito Juan Bernardino y recuerden que en esa época se estaba muriendo la cultura prácticamente, con la conquista, con todo lo que hubo terrible de la viruela, mató la mitad de la población indígena, etcétera, todo lo que estaban sufriendo los indígenas. Así que son los ancianos, los sabios, que en ese momento están como Juan Bernardino, enfermos. Y los constructores de la caridad como Juan Diego. Juan Diego buscó a alguien que le ayudara con su tío. Juan Diego después va con el sacerdote para prepararlo a bien morir, según pidió el mismo Juan Bernardino. Pero vean esto que es muy hermoso, cómo aquí en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe atajó a Juan Diego y ella fue a curar al tío Juan Bernardino a donde estaba en ese momento en Tulpetlac. Le lleva a Jesús en su inmaculado vientre. Él es quien sana y salva. Por eso este año, de manera muy especial, es por nuestro pueblo, su cultura, su raíz, su tradición, su historia que representa el anciano y los enfermitos que hay que ayudarles como verdaderos constructores de la caridad, tenemos que hacerlos. Otro signo muy importante es cuando la Santísima Virgen de Guadalupe va a Tulpetlac ante el postrado indígena enfermo Juan Bernardino y le lleva a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Ella le lleva al ungido, al sacerdote que necesitaba el tío, pero no solamente para prepararlo a bien morir, sino más bien a darle la vida, lo sana. Y no solamente eso, sino que le da su nombre completo, Santa María de Guadalupe. Y es precisamente al anciano porque es la raíz, la sabiduría del pueblo. Santa María de Guadalupe. ¿Te das cuenta? Son dos nombres, María y Guadalupe. María de origen judío, Guadalupe de origen árabe. Y esto es muy importante porque ella está uniendo las dos grandes raíces culturales, religiosas del mundo. Hijos de Abraham, al final de cuentas, los está uniendo, a pesar de que entre ellos se quieren matar, se odian. Ella hace de lo judío y de lo árabe su identidad en el amor, en la paz, en la fraternidad, en la familia de Dios. Por eso es tan importante estos nombres que ella tomó. Conocidos los dos nombres, María y Guadalupe, conocidos por los españoles, por supuesto. Como vuelvo a repetir, María es de origen judío y Guadalupe es de origen árabe. Pero ella quiso ponerse estos dos nombres y Juan Bernardino sí entendió lo de Guadalupe, porque algunos señalan de que no, porque era náhuatl y no había sonido D ni sonido G.
pero recordemos que Juan Bernardino ya fue bautizado en 1524 y en su nombre de pila está la D, Juan Bernardino, y seguramente le gritaba a su sobrino: ¿dónde estás, Juan Diego? Así que la D ya le sonaba a Juan Bernardino, ya la había practicado Juan Bernardino, porque forma parte de sus nombres desde hacía más de 6 años. Y por el otro lado, María no le costó absolutamente nada. Lo de la G, que no hay en náhuatl el sonido G, pero con la U se suaviza y es gua. Y en gua sí está ese sonido. Teotihuacán, aguacate, guacal. Así que no se le dificultó a Juan Bernardino pronunciar perfectamente María de Guadalupe. Quiero referirme que Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán. La esposa es de María Lucía, es de Tulpetlac. Así que van a pasar a vivir a Tulpetlac. Pero hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Juan Diego nunca vendió su casa paterna en Cuautitlán. Los indígenas no venden su casa paterna porque es su raíz, porque es su historia, es su cultura, porque en esa casa tantas cosas se hicieron a nivel familiar. Por ejemplo, cuando nacía una niña se cortaba el cordón umbilical y se ponía en el fogón de la casa. Así que imagínate todos los antepasados de Juan Diego, estos cordones umbilicales de las mujeres y que están en el lugar más sagrado de la casa, que es el fogón. Muchos de las ceremonias que te digo más importantes, como el matrimonio, se hacían en la casa. Cuando morían, ya sea que tenían la costumbre de incinerar o de enterrar, se enterraba en la casa, sino a un lado de la casa. Así que la casa paterna es su raíz, es su historia, es su familia. Es algo tan importante que no lo vende Juan Diego. Por eso Juan Diego mantuvo su propiedad allá en Cuautitlán, pero se pasa a vivir a Tulpetlac en el tiempo de las apariciones. ¿Cómo se sabe todo esto? En el Nican Motepana se revela cómo Juan Bernardino precisamente quiere seguirlo después de que recuperó la salud, después de que todo pasó y que Juan Diego quiso una chocita al lado del Tepeyá para cuidar la primera ermita, la casita sagrada. Quiso seguirlo Juan Bernardino y Juan Diego ahí le dijo: no, tú tienes que cuidar nuestras tierras y casas de nuestros antepasados. Así que efectivamente tiene casas, que significa Cuautitlán y Tulpetlac. Por otro lado, es en Tulpetlac, como lo decía, cuando se queda solo Juan Diego con su tío Juan Bernardino. Y es cuando la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre en la madrugada, aparece en la casa, en la choza de Juan Diego en Tulpetlac. Pero recuerda que no va sola, sino que Jesucristo nuestro Señor va en su inmaculado vientre. Él es quien sana y salva al anciano, sana y salva a la cultura, a la raíz, aquel que es la fortaleza, lo que es el gobierno y la sabiduría de los indígenas, aquellos que se acordó Juan Diego desde el 9 de diciembre, cuando llega al Tepeyac. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis ancianos, mis antepasados, en Xochitlalpan, en la tierra de las flores, en el paraíso? Así que se acordó de sus ancianos. Por eso es tan importante este tiempo para nuestro pueblo, porque los ancianos son la raíz de nuestro pueblo, que está sufriendo y está muy enfermo como en aquella época. Se está muriendo pues nuestro pueblo, nuestra raíz, con toda esta sangre de inocentes, con toda esta cuestión de corrupción, de droga, de desaparecidos, de tantas cosas que está sufriendo nuestro pueblo. Necesitamos que María Santísima de Guadalupe traiga a Jesús en su inmaculado vientre para que nos sane y nos salve con Juan Bernardino. Que Dios los bendiga.